Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar con un video nuevo el día de hoy. El día de hoy queremos atender un video que nos parece interesante para diversas situaciones. El video es de alteraciones del estado mental y un poquito de la atención inicial del paciente con condición del estado mental alterado, pero queremos hacer referencia de por qué estamos haciendo este video en específico. Cuando cuando estamos en formación, ¿sí? Ya sean médicos, enfermeras, paramédicos, cualquier personal de la salud, cuando estamos en formación, en muchas ocasiones recibimos información fragmentada, es decir, a nosotros que nos toca dar algunos temas, pues enseñamos urgencias o emergencias respiratorias o cardiovasculares o endocrinas y cada uno de ellos representa una situación eh, ciertamente fraccionada, decimos cuáles son los signos y síntomas característicos de ciertas exacerbaciones de las patologías, de ciertas condiciones para el paciente. Pero, pero no es suficiente porque cuando llegan los procesos de evaluación, en los procesos de evaluación comúnmente estamos buscando que la persona sea capaz de poder tener pensamiento crítico, lo cual es complicado cuando el conocimiento se ha hecho de forma fraccionada. Entonces, una buena herramienta para formar el pensamiento crítico en el paciente es cambiar la modalidad del sistema de educación. No está mal el que tenemos, solo necesitamos alimentarlo con otros. Por ejemplo, nosotros enseñamos una enfermedad y la característica de los signos y síntomas. Es cambiarlo nada más. Es entonces mostrar los signos y síntomas y entonces poder derivar a los procesos patológicos. Eso es lo que queremos lograr con este tema de alteraciones del estado mental. ¿Por qué? Porque debemos de partir ahora de un síntoma y llevarlo a una enfermedad. Ese es el pensamiento crítico, es lo que te hace generar diagnósticos diferenciales, pensar e ir descartando situaciones en nuestros pacientes. Entonces, el tema está diseñado para todo nuestro público, para médicos, personal de enfermería, para todos está destinado este video. Entonces, esperemos que les guste, quédense hasta el final. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Enfermeguía nos van a encontrar en YouTube, Ocmalut nos encuentran en Facebook, entonces bueno, estamos creando y generando más contenido para ustedes. Esperemos que este les guste mucho, porque vamos a través de eso, ¿no? De ir del síntoma hacia la condición. Y uno muy bueno es la alteración del estado mental. Muchas veces, cuando hablamos del estado mental del paciente, tenemos, sobre todo en la atención inicial del paciente, en las urgencias, tenemos el ABC o el CAB de nuestro paciente. Paciente consciente haríamos un ABCD del paciente y en el paciente inconsciente haríamos un CAB. Lo que busca cada una de las situaciones es una rápida intervención en condiciones críticas para el paciente. Si el paciente está inconsciente, si el paciente no responde a estímulos verbales dolorosos, entonces buscamos que el paciente tenga pulso y si no tiene pulso, iniciar lo antes posible la reanimación cardiopulmonar. Si el paciente está consciente, si el paciente hay interacción en algún nivel con nosotros, entonces buscamos mantener el ABC de nuestro paciente, que el paciente tenga una vía aérea permeable, que pueda ventilar y bueno, que podamos revisar los datos de circulación del paciente. Pero, ¿qué hay en medio de esto? Entre la conciencia y la inconsciencia de nuestro paciente, ¿sí? El contenido de la conciencia se va a poder estructurar o se va a poder integrar a través de estructuras corticales y subcorticales. La suma de estas estructuras, que podríamos estar viendo en otro tema ya entre la anatomía y fisiología del sistema nervioso central y que podemos atender en otro momento, van a constituir la suma de habilidades cognitivas y afectivas de nuestro paciente, es decir, la forma en la que nuestro paciente va a interactuar con el medio ambiente, con su entorno, con aquello que lo está rodeando. Entonces, entre la conciencia y la inconsciencia de nuestro paciente, vamos a poder encontrar una brecha de situaciones o de condiciones en donde no están bien definidos. Algo que debemos de recalcar es que no podemos mencionar al paciente que está semiconsciente o semi-inconsciente.
Este intervalo no es una buena forma de poder definir la alteración del estado mental del paciente. Para eso existen algunas otras, ¿no? Entonces vamos a ir revisando algunas porque es ahí donde el paciente se va a encontrar entre este intervalo, pero definirlo es importante. ¿Qué situaciones pueden afectar los niveles de conciencia? En esto puede ser muchas condiciones, desde intoxicaciones, desde condiciones metabólicas, respiratorias, relacionadas al sistema nervioso central de forma específica. Bueno, existen muchas condiciones, sin embargo, todas van a recaer en procesos que afectan el sistema reticular activador del sistema nervioso autónomo y daños en los hemisferios cerebrales por alguna situación, si trauma o una condición clínica. O ambos, la suma de ambos también puede generar estas condiciones. ¿Qué puedo saber si hay, o qué tengo que saber si hay un estado mental alterado? Bueno, primero que el nivel de conciencia está representado a través de la intensidad de los estímulos que nosotros tenemos que generar en el paciente para que el paciente se vuelva reactivo a nosotros. Cuando evaluamos el estado de alerta de nuestro paciente, existen varias formas. Una de las más habituales es el ABDI, que es que el paciente esté alerta. ¿Cómo determino si el paciente está alerta? Bueno, cuando yo me aproximo a mi paciente, cuando yo me encuentro en el entorno de mi paciente, el paciente tiene la capacidad de poder darse cuenta que yo me encuentro en ese lugar y podemos interactuar solamente de forma visual, sin estar intercambiando palabras, o nos damos cuenta que el paciente es consciente de lo que sucede en su entorno. En ese momento podríamos determinar que el paciente está alerta, que sería la primera letra. Después, si eso no sucede, si el paciente no se da cuenta de nuestra presencia de forma inmediata, pues tenemos que hacer un estímulo verbal preguntando al paciente cuál es la situación que tiene en este momento, cuál es su queja principal, qué lo trajo a la sala de urgencias. Entonces, bueno, esto se puede estar derivando de muchas formas. Después podemos causar un estímulo doloroso. Es importante porque el estímulo doloroso va a estimular, valga la redundancia, el sistema nervioso central de nuestro paciente y entonces vamos a saber si tiene o no una respuesta. ¿Sí? Existen varias técnicas para poder hacer este estímulo doloroso sin crear un daño al paciente, ¿no? Es muy importante mencionarlo, pero el dolor es parte de, porque es la situación reactiva que pondría a nuestro paciente alerta. Y si esto no está, bueno, podríamos determinar después el estado de inconsciencia de nuestro paciente, ¿no? Entonces, depende de la cantidad o de la intensidad que nosotros tengamos de estimulación para nuestro paciente para encontrar esa respuesta deseada. Y el estado mental, si se encuentra alterado, pues bueno, será un estado mental fuera de la condición habitual de las personas o que se encuentra en las condiciones habituales de la persona. Definir estas situaciones, pues es lo importante que tenemos que hacer con nuestro paciente. Tenemos un primer estado, la somnolencia. La somnolencia es este estado en el que el sujeto tiende a permanecer dormido, puede ser despertado con cierta facilidad, con cualquier estímulo sensorial o sensitivo. Sin embargo, este cesa y se vuelve a dormir, vuelve a dormitar. Así permanece hasta que se genere un nuevo estímulo. Durante el tiempo que esté despierto, el paciente nos puede ayudar a atender ciertas órdenes sencillas de forma adecuada. Entonces, bueno, de forma ciertamente un poco hilarante, lo mostramos aquí. Entonces, el paciente puede estar somnoliento, responde a estímulos físicos, se despierta, tiene una actividad, pero una vez que cesa la estimulación, el paciente se vuelve a dormir. La obnubilación es otro estado. En este estado de depresión completa de la vigilia, de que el paciente puede ser despertado con estímulos leves, hay una reducción importante en la atención voluntaria. Después se puede volver espontánea con ciertos defectos en la memoria de corto plazo y mediano plazo. ¿Sí? El pensamiento se vuelve un poco torpe, lento, hay una producción intelectual deficiente e inadecuada con ciertas modificaciones en la conducta, en la situación afectiva. Entonces, la obnubilación será esta condición, ¿no? Esta situación de lentitud, de un poco de torpeza, de conductas deficientes, conductuales. Nuestro paciente podría encontrarse en esta condición y entonces no podríamos definirlo como consciente, como que es completamente, eh,
tiene raciocinio por lo que sucede en su entorno o que está inconsciente en donde el paciente no tiene ninguna respuesta, ¿no? Este es otro nivel que puede ser bastante común. Tenemos el letargo, ¿sí? En esta condición también es similar a una condición de somnolencia, ¿sí? También se puede diferenciar usualmente con un signo de fatiga, perdón, crónica o debilidad después de una prolongación importante de estados de enfermedad. Los pacientes ya se sienten muy cansados, de hecho lo manifiestan como un cansancio extremo. Hay una sensación de somnolencia importante en donde el paciente trata de descansar cada vez que tiene la oportunidad. Entonces el paciente está letargado, se vuelve lento en su forma de moverse, en su vocabulario. El paciente se puede ver lento y bueno, es un signo característico del cansancio. Los pacientes que son, bueno, por ejemplo, en los servicios que son llamados hacia el personal prehospitalario, cuando llegamos con el paciente pudo haber salido apenas del hospital, el paciente está llegando todavía muy cansado a su domicilio y el paciente puede tener nuevamente una exacerbación de su condición patológica, pero el letargo es una muestra del cansancio físico por el proceso de la enfermedad que tiene en ese momento nuestro paciente, ¿no? Y así lo podemos seguir también observando a nivel hospitalario. El estupor, ¿sí? Bueno, en este específico, el sujeto se encuentra dormido, no atiende a estímulos pues simples, pero suele despertar por medio de algún estímulo un poco más vigoroso, del dolor, el paciente podría ser estimulado. Entonces, si en la evaluación el paciente se despierta a través de estímulos dolorosos, podría estar en el estupor nuestro paciente, ya que es el nivel de respuesta que estaríamos buscando. Una vez que se da el dolor o que se estimula el dolor en el paciente, hay un retorno a un estado un poco más activo. La respuesta a órdenes verbales es bastante lenta e incluso puede estar ausente. Y pues bueno, el paciente puede encontrarse en esta situación, ¿no? En donde la estimulación tiene que ser un poco más vigorosa, en donde podemos generar un poco de dolor. La atención del paciente nos observa, pero no es suficiente para poder obedecer órdenes sencillas o realmente estar al tanto de lo que está sucediendo en el entorno de nuestro paciente. La confusión, simplemente una reunión de cosas inconexas, perdón, con falta de orden, coherencia al hablar, argumentación de ideas incongruentes, no tienen estructura las oraciones que el paciente nos trata de decir. La confusión no permite que el paciente pueda hilar las situaciones que se están viviendo en un orden lógico y competente para que se puedan determinar como una asociación de su propio entorno. Entonces el paciente está confundido, ¿no? El paciente no puede hilar o las situaciones son inconexas en las que el paciente nos está presentando. Entonces, es importante que nosotros podamos definir que el estado mental alterado de nuestro paciente puede estar entre la conciencia y la inconsciencia, pero en medio de ello hay alteraciones del estado mental. Cuando existen alteraciones del estado mental, tiene que haber una situación que detone esta condición, y es a lo que queríamos llegar. Cuando el paciente eh, tiene un signo, pero que puede ser relacionado a muchas condiciones, entonces ir descartando estas condiciones nos permite poder ir creando el pensamiento crítico y nos permite poder ir creando un abanico mayor de posibilidades a las cuales está presente nuestro paciente. Es muy normal que cuando estamos en el proceso educativo, como nuestra educación se tiene que ir fraccionando porque vemos una materia, porque vemos una clase, porque estamos atendiendo un módulo, de repente cuando tratas de integrar todos en un mismo lugar, la información viene fraccionada. No ha habido o no ha existido una situación que pueda enlazar cada uno de ellos. Entonces, por eso es importante aterrizar ahora los temas usando los síntomas para poder llevarlos a la enfermedad. ¿Qué es lo que sucede? Lo hemos visto en muchas situaciones. Cuando llegan a los exámenes, el alumno está buscando el dato patognomónico de la enfermedad, es decir, ese dato que sí o sí es característico y exclusivo de una enfermedad, ¿no?
Si le duele el pecho, se está infartando. Ya. O sea, con eso resuelvo la situación y después ya me encargo de la atención o del caso clínico o de aquello que se esté demostrando. Pero atender todas las situaciones, todas las variables que podrían generar un dolor torácico, todas las condiciones que podrían generar un dolor abdominal, hacer una buena relación con el paciente, hacer una buena anamnesis del paciente, una correcta exploración, es donde a veces nos empezamos a perder un poco. Entonces dejamos hasta el final en en este pequeño algoritmo, unas situaciones que puedes tener frente a la alteración del estado mental, ¿no? Que no determinan una situación específica. ¿Sí? Primero, el paciente tiene una alteración del estado mental que estaría en medio de estas condiciones, ¿no? Está obnubilado, somnoliento, estuporoso, ¿sí? Está letárgico. El paciente tiene una alteración del estado mental. Eso es lo que nosotros estaríamos observando en el primer punto, ¿no? Lo que tenemos hasta aquí arriba. Después, y trataremos de ir envolviendo todo, ¿no? Desde la condición hospitalaria hasta la situación extrahospitalaria. Pero, por ejemplo, en la situación extrahospitalaria, debemos de considerar el mecanismo de lesión o la naturaleza de la enfermedad. ¿Por qué nos están llamando? ¿El paciente ha sufrido algún tipo de traumatismo? Bueno, entonces la situación del estado mental podría ser una condición específicamente traumática del paciente o una situación clínica derivó una modificación en el estado mental del paciente, lo cual generó que fuera un paciente propenso a tener un accidente y entonces la manifestación inicial fue el deterioro neurológico, ¿no? Entonces, es importante pensar por qué nos están llamando. O cuando el paciente llega a la sala de urgencias, ¿qué fue lo que le pasó al paciente? ¿El paciente viene enfermo, tiene alguna condición exacerbada o el paciente es víctima de algún traumatismo de algún tipo, ¿no? Entonces, eso es importante empezar a definir. De ahí, todo abordaje inicial del paciente tiene que determinar la evaluación del estado de alerta. Si ABDI funciona muy bien para la atención inicial de los pacientes. Y una vez que definimos el estado mental alterado, ahora empezar con el ABC del paciente. Porque no está inconsciente, no podríamos iniciar con el CAB, tendríamos que utilizar el ABC. Primeramente, tenemos que garantizar la vía aérea de nuestro paciente. Aquí en el canal de YouTube, y estaremos tratando de publicar todo en todos lados, tenemos un video de la modificación, o bueno, de la secuencia general para el manejo de la vía aérea, tanto prehospitalaria como hospitalaria. Entonces, si quieren, les vamos a dejar el enlace en los comentarios o aquí en los chats, vamos a dejar los enlaces para esos otros videos, ¿no? Vamos a manejar la vía aérea en nuestro paciente. Vamos a hacer una posición supina del paciente si es que consideramos que es la situación, un manejo manual, mecánico, aspiración de secreciones al paciente. Vamos si es que es necesario, a generar desobstrucción de la vía aérea. ¿Sí? Crear realmente o verificar que la permeabilidad de la vía aérea sea completa. Después, en la ventilación, tengo que revisar las condiciones respiratorias del paciente, la frecuencia, el ritmo, la calidad de la ventilación, el uso de músculos accesorios, la oximetría del paciente. Ya tengo que empezar a monitorizar a mi paciente y tengo que observar la oximetría de pulso, porque una de las razones que pueden llevar al deterioro neurológico es la cantidad de oxígeno que el paciente está recibiendo en ese momento, por síndrome de distrés respiratorio, por condiciones traumatológicas, por condiciones obstructivas. Todo eso se va a poder generar ahí. Es más, si el paciente está sangrando, ya no tenemos eritrocitos que transporten oxígeno, entonces también hay una condición ahí relacionada a la administración de oxígeno, no necesariamente a la ventilación, pero sí al suministro del oxígeno a las células. Llegamos a la C, en la situación circulatoria. Vamos a parar las hemorragias que estén activas en ese momento, vamos a reponer líquidos del paciente, vamos a buscar datos de bajo gasto cardíaco, frecuencias cardíacas elevadas, presiones arteriales sistólicas disminuidas, presiones arteriales medias menores a 65 milímetros de mercurio. Y entonces ahora vamos a checar la presión arterial del paciente, vamos a empezar a monitorizar electrocardiográficamente también a nuestro paciente. Entonces hay situaciones de la hemodinamia del paciente que debemos de vigilar y podemos encontrar algunos hallazgos. Por ejemplo, el paciente con una escala de coma de Glasgow igual o menor a 8 es un paciente candidato a intubación orotraqueal o a un manejo avanzado de la vía aérea o a un manejo, a un manejo avanzado de la vía aérea a través del sistema prehospitalario, como puede ser la intubación orotraqueal o mascarillas laringeas, situaciones o dispositivos supraglóticos que también nos garanticen la correcta ventilación del paciente. O
Si hablamos de situaciones neurológicas, trauma, evento vascular cerebral, isquemias transitorias, etcétera, si pensamos en condiciones neurológicas, debemos de pensar en que el paciente va a presentar deterioro una vez que yo tenga contacto con el paciente. Si el paciente tiene un descenso de la escala de coma de Glasgow de 2 puntos de mi primera evaluación a la siguiente, sin importar cuánto tiempo sucede entre ambas, si hay un deterioro de 2 puntos, es un candidato también a buscar una vía aérea avanzada. Pacientes como cuidados neurocríticos, entre los primeros eslabones de la atención escalonada del paciente es la sedación y la intubación del paciente, garantizar que el paciente tenga una vía aérea para que tampoco genere demasiado estímulo y aumentemos la presión intracránea. En caso de la oximetría, tengo que revisar y tratar de mantener la oximetría igual o mayor a 94% sin saturar, sin mantener saturaciones del 100%. También lo platicamos en algunos otros videos de este canal. Puedes entrar a ver de qué se trata la curva de la disociación de la hemoglobina. Y entonces aquí tenemos que garantizar que el paciente tenga una correcta oxigenación. Si eso no se encuentra así, si tenemos valores menores a 90%, pues tenemos que buscar la estrategia necesaria para mejorar la oxigenación, ¿no? Oxigenación a bajos flujos, con dispositivos de bajo flujo serían las primeras intervenciones que podemos realizar y de ahí, pues bueno, se puede ir subiendo y escalonando. Mantener una presión arterial media igual o mayor a 65 milímetros de mercurio para evitar datos de bajo gasto en el paciente. Poder hacer algunas escalas como por ejemplo índice de moteado, como llenado capilar. Bueno, tenemos algunas otras escalas más que nos van a ayudar a poder evaluar la presión arterial media. Sí, entonces, situaciones respiratorias, hemodinámicas, son neurológicas también, son situaciones que pueden generar el estado mental alterado. Después de mantener el ABC del paciente, debemos de obtener un acceso intravenoso. ¿Sí? El acceso intravenoso nos permite reposición de líquidos a través de cristaloides en caso de que el paciente así lo requiera, o, por ejemplo, bueno, no o, sino también nos funciona para la toma de laboratorios. Hay que corregir los hallazgos una vez que se tengan, ¿sí? Si hay desequilibrios hidroelectrolíticos, si hay condiciones metabólicas de acidosis o alcalosis en el paciente por situaciones diversas. Pues bueno, una vez que los laboratorios lleguen, podemos corregir las situaciones que estén presentes, que también van a poder generar alteración de los estados mentales. Vamos a descartar una hipoglucemia, uno de los signos importantes. El cerebro es muy sensible a las modificaciones de glucosa. ¿Sí? Es muy, pero muy sensible a la modificación de glucosa. En el proceso para nutrición de las células, la glucosa es el metabolito más importante, sin embargo, de ahí puede utilizar lípidos o ácidos grasos o proteínas, que son los otros elementos para crear energía. Pero a nivel cerebral, la capacidad de las células cerebrales de utilizar otro elemento que no sea la glucosa es bastante disminuida. Entonces, el cerebro se vuelve altamente susceptible a los cambios en los niveles de glucosa y las manifestaciones son rápidas porque el cerebro necesita poderse nutrir todo el tiempo y sus niveles y su tasa metabólica es bastante alta. Entonces, estos pequeños cambios en los niveles de glucosa se manifiestan rápidamente. Tiene cierta tolerancia para utilizar otros elementos para la producción de energía, pero no son suficientes para sostener las demandas que el cerebro necesita. Importante destacar en la hipoglucemia que primero el paciente va a presentar datos adrenérgicos, frecuencia cardíaca aumentada, bueno, taquicardia, diaforesis, y después se presentan los datos neurológicos. Cuando hay datos neurológicos, tendremos que checar hipoglucemia, la glucosa de nuestro paciente, ya sea a través de muestras de laboratorio o con una glucemia capilar y determinar el nivel de hipoglucemia. Esto llega a cambiar un poquito. Las guías de práctica clínica en México mencionan hipoglucemias leves debajo de 70 miligramos sobre decilitro, pero en la mayoría de los artículos, hipoglucemias que requieren ya tratamientos a través de glucosa intravenosa, más o menos 25 gramos de forma intravenosa, glucosas por debajo de 50 ya empiezan a generar alteración del estado mental, ¿no? Entonces aquí tendríamos que hacer triada de Whipple, que yo creo que ayúdanos si quieres saber más sobre cómo atender una hipoglucemia, cuáles son los mejores tratamientos.
Escríbelo aquí en los comentarios. ¿O qué tratamiento darías tú para una hipoglucemia? Vamos a ver si todavía seguimos utilizando algunos otros o no, qué contraindicaciones pueden llegar a tener. La evaluación neurológica del paciente, podemos utilizar una escala de Cincinnati en caso de sospechar de eventos vasculares cerebrales en el paciente, ¿sí? O si es claro que la situación es una condición neurológica y que esa condición neurológica está aumentando la presión intracraneal, entonces se hace un tratamiento escalonado para la atención o la entrega de cuidados neurocríticos al paciente. Entre ellos, es la intubación del paciente, el aseguramiento de una vía aérea, el aumento en la sedación y analgesia para nuestro paciente, una correcta ventilación en el paciente buscando metas de anhídrido carbónico o de CO2 para nuestro paciente, situaciones de soluciones hipertónicas y condiciones quirúrgicas o neuroquirúrgicas para nuestro paciente, ¿no? Entonces existen estrategias en este tratamiento escalonado de nuestros pacientes neurocríticos. También considerar eso porque eso es lo que va a generar el estado mental alterado. Entonces, hemos viajado desde la condición respiratoria, la condición hemodinámica, las pruebas o situaciones metabólicas como pueden ser las hipoglucemias, condiciones hidroelectrolíticas que puede llegar a tener el paciente. Entonces, hemos estado en muchas situaciones, ¿no? La sospecha de intoxicación por opiáceos puede ser otra. Si sospechamos existe algún indicio del uso de opiáceos, utilizar naloxona para poder revertir los efectos deleterios de los opiáceos, sobre todo el deprimimiento del patrón ventilatorio, que a su vez refleja hipoxia en el paciente y que eso puede generar la alteración del estado mental. Y obtener condiciones de neuroimagen para descartar situaciones relacionadas directamente al aumento de la presión intracraneal. Entonces, como podemos notar con la plática del día de hoy, existen muchos elementos que, que pueden generar la alteración del estado mental de nuestro paciente y que la pueden poner en diferentes lugares. Sin embargo, un correcto abordaje, un abordaje sistematizado con nuestro paciente que nos ayude a ir descartando las condiciones, no solamente permite una mejor atención del paciente, sino a nosotros que estamos en formación, también nos permite poder ir creando este pensamiento crítico y poder envolver más situaciones relacionadas a un síntoma. La estrategia en nuestros nuevos sistemas educativos para la salud tienen que ser casos clínicos, pero también abordar ahora la situación al revés. Ya no la patología, bueno, es necesario, pero ya no solo abordar la enfermedad hacia los síntomas, sino ahora abordar el síntoma y poder ir derivando las enfermedades que pueden estar aquejando al paciente y entonces ir creando mejores alternativas. No olvides suscribirte al canal, darle like a nuestras páginas, compartir este video, comenta qué temas necesitas ver. Estamos creando gran cantidad de cosas para ustedes. Vamos a crear más infografías. Estamos haciendo un tour de escuelas ahorita con el tema de electrocardiografía básico, conceptos básicos de electrocardiografía. Lo estamos haciendo para escuelas de enfermería. Entonces, estamos yendo de forma presencial. Si has estado en una de nuestras pláticas, no olvides suscribirte al canal. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a llegar a más personas. Comparte los videos. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Sí, es muy importante tu presencia, es muy importante que podamos platicar. Comentarios, déjanos, dinos qué otros temas quieres revisar. Esperemos que estos temas ahora relacionados del síntoma a la enfermedad sean de su completo agrado. Nos estamos viendo en más foros, en más situaciones, de forma presencial, virtual. Estamos creando nuevos elementos para ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos. Saluditos. Nos vemos en el siguiente video. Chao.